Nuestra presidenta hace respetar a México. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva? ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a lunes 20 de enero de 2025. Claudia Sheinbaum se le fue directo a los prianistas y Estados Unidos. No esperaron las declaraciones que dio, pues frente a todos expresó que México es un país libre y soberano. Esto luego de que se le cuestionara sobre el TEMEC. La presidenta también le dio su medicina a los expresidentes del PRI y PAN porque presumían que en el país había mano de obra barata. Además, nadie imaginó que reporteros sorprendería a Claudia Sheinbaum. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se mantengan informadas. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de Agencias de Información y Opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. En primer lugar, quería comentarle que el Centro de Estudios estuvo trabajando durante todo un año, terminamos en octubre de este año, un estudio sobre los primeros 6 años del proceso de Cuarta Transformación y nos concentramos en los desafíos pendientes y en propuestas concretas para cada uno de ellos. Me gustaría, si usted me lo permite, entregarle el documento y un libro que le quiero obsequiar que creo que va a ser mucho de su interés. Y este es el libro que habla de las mujeres que fueron líderes y luchadoras a la Para que todos te escuchen. Okay. Le comentaba que el libro es Calibán y la bruja. Se trata de una investigación muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando a hacerse ya en esa época. Las estigmatizaron como brujas, pero no quiero contar más, espero que lo pueda leer. En la actualidad hay un tema central, entre otros, en el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos como intentando mantener su hegemonía unipolar y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999, en dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia
no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024, el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino. Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que optan, hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace, ¿cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano y somos socios comerciales de Estados Unidos y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando por ejemplo con Europa en el tratado comercial que ya existía porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos,
mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción en nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador, determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central, que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020, porque a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo, y con ello el salario medio del país, y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también, y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas? Porque también hay mucho de maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto
también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no, la inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país. Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios. Entonces, es distinto. México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo. Vean nada más lo que eso significa. O sea, que no en cualquier país puedes instalar semiconductores, porque requieres personas con calificación, con formación en ingenierías diversas. No solo ingenierías, pero principalmente. Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros e ingenieras, también queremos historiadores, también queremos filósofos, queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país. Pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México. Así es, familia de Nota del Cambio. Los gobiernos del PRI y PAN pasaron a la historia, pero como unos traidores a la patria, que nunca vieron por su pueblo y que no lo defendieron ante gobiernos extranjeros. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó ni una palabra para estos doble cara, que a pesar de todo siguen con su ideología entreguista. No volveremos a ver otro sexenio del prianismo. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.